Bendiciones nuevamente a todos los hermanos aquí presentes y a los que van a ver esta transmisión. También los saludamos con la maravillosa paz del Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. El verso 1 vamos a comenzar leyendo, luego vamos a ir leyendo otros versos. Si tenemos todos, hermanos, Éxodo capítulo 2. Si gusta ponerse de pie, lo puede hacer, hágalo por favor. Entonces, Éxodo capítulo 2, el verso 1 voy a leer primero. Y dice la palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Hasta aquí vamos a leer Luego vamos a mirar el verso 10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos a leer ahora el verso 18. Dice: y volviendo ellas a Reuel, su padre, también conocido como Jetro, luego lo vamos a explicar. Aquí dice Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y vamos a leer el capítulo 3, el verso 1. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, aquí lo tenemos nuevamente a Reuel o Jetro, que es lo mismo. Dice: su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hasta aquí vamos a leer y le vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios. Le voy a pedir a David, por favor, que nos guíe en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te Sí, damos Señor gracias Jesús. una vez más, porque vamos en esta hora a recibir tu palabra, Señor. Gracias, Pedimos, Padre. Dios de la gloria, que sea su Espíritu Santo hablándonos, oh Dios amado, Sí, Señor administrando Jesús. nuestra vida a través de su palabra. Gracias, Señor, porque usted usa a mi hermano como un instrumento para darnos ese pan espiritual que necesita, Señor, nuestro espíritu para seguir creciendo, Señor, en vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, David. Pueden tomar asiento, hermanos queridos. Vamos a estar hablando de Moisés, un poco, un aspecto de la vida de Moisés. Quiero comenzar diciendo que Moisés tuvo, vamos a llamarlo así, 3 padres. ¿Por qué tuvo 3 padres? Porque la Biblia lo menciona. Un padre biológico, lo encontramos una referencia a su padre biológico en Números, capítulo 26, versos 58 al 59. Voy a pedirle que alguien por favor lo busque y luego lo lea. Ahí nos da una referencia y el nombre del padre de Moisés. Pero fíjese qué curioso que acá el libro de Éxodo, que hemos leído el capítulo 2, verso 1, dice: un varón de la familia de Leví. ¿Sí? No da el nombre siquiera. Y después desaparece de la escena y de la vida de Moisés, el padre biológico de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, haciendo referencia a Moisés. O sea, es la única referencia que encontramos en el libro de Éxodo, en toda la extensa vida, ¿sí?, de Moisés, de quién era su padre biológico. Y después, gracias a Dios, que se nos da el nombre en Números 26, ¿sí?, ¿quién lo tiene? 58 y 59. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Estas son las familias de los levitas. La familia
hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés, y a María su hermana. Amén. Gracias, Elise. Entonces, ahí descubrimos el nombre del padre biológico de Moisés. Por eso dije yo al comienzo, Moisés tuvo 3 padres. ¿Por qué? Porque este era el padre biológico que prácticamente al momento de nacer desaparece del relato bíblico, ¿sí? Porque a partir de allí la madre de Moisés es la que se ocupa de Moisés. Recordemos la historia de que había un decreto del faraón de matar a todos los niños pequeños, ¿sí?, de los israelitas. ¿Por qué? Porque el pueblo, la nación de Israel, que era la nación esclava, se estaba multiplicando. Entonces, la forma que encontró este faraón para que eso no sucediera más era matar a los hijos varones, no bien nacieran, ¿sí? Entonces, la madre de Moisés, ya conocemos la historia, ¿sí?, hizo un canastillo calafateado con brea, lo depositó en el río Nilo, ¿sí? Y de esa forma, entonces, Moisés providencialmente fue salvado por la mano de Dios. ¿Por qué? Porque al ser depositado allí, cuando llega al lugar donde estaba la hija de Faraón, lo vio, lo mandó a recoger del agua y le gustó tanto, le pareció tan hermoso que lo quiso adoptar. O sea, de tener un padre biológico, ahora Moisés es un niño, un bebé, sin haber conocido probablemente a su padre, no lo sabemos, pero ahora ya pasa a otra familia. Lo quería su madre porque fue un plan diseñado obviamente por Dios para que luego su madre, al ver que ya la princesa lo había recogido, entonces su madre se ofreció como la cuidadora de aquella criatura. Así que lo cuidó a su propio hijo y todavía se le pagó. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces, pero el punto aquí, no vamos a hablar de la madre de Moisés. Estamos hablando de los padres de Moisés. ¿Por qué? Porque en el momento en que Moisés es adoptado por la hija del faraón, también pasa a tener un padre ya no biológico, sino un padre que lo adopta, que es el propio faraón, y que lo cría en la corte del rey, ahí del faraón, lo educa, lo instruye, y prácticamente de esa manera se constituye en otro padre. Entonces ya tenemos 2 padres. Y el otro padre también lo vamos a encontrar descrito en cuanto Moisés, ya habiendo transcurrido su vida, no quiero hacer un relato muy largo de la historia de Moisés, pero sí estoy obligado a decir de que Moisés se crió en la corte de Faraón y estuvo hasta los 40 años allí en la corte del Faraón de Egipto. Y en los 40 años todos sabemos de qué manera él comete un error, ¿verdad? Que yo creo que esos errores son parte del plan de Dios para dirigir las cosas como Dios quiere que sean dirigidas en la vida de las personas. Y obviamente que Moisés era alguien muy especial para Dios. Moisés estaba dentro de su plan porque Dios lo había constituido, lo había llamado para ser el libertador del pueblo de Israel que estaba en la esclavitud. Entonces, Moisés a los 40 años comete este error de matar a uno de los oficiales egipcios. Entonces tuvo que huir, ¿sí? Huir de allí al desierto. Allí en el desierto se contacta, ¿verdad?, con Jetro a través de conocer a una de sus hijas, y Jetro luego se la da en matrimonio, y entonces Jetro se constituye ahora en su suegro, pero más que su suegro, en otro padre adoptivo. Y hasta esa relación se mantiene con Jetro hasta los 80 años en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés estuvo lejos de la corte de Faraón, de la tierra de Egipto, estuvo en la tierra de Madián, ¿verdad?, donde era Jetro su suegro, y también podíamos mencionarlo como un padre adoptivo. ¿Por qué? Porque él era sumiso, ahora Moisés, y
cuidaba las ovejas de su suegro, como el mejor quizás de los hijos que había tenido este hombre sacerdote de Madián, Jetro. También nosotros lo hemos leído, y quiero aclarar eso, que se lo menciona con el nombre de Reuel. Bueno, es lo mismo Jetro, yo me investigué, es el mismo Jetro y Reuel, ¿sí? Entonces el tema es que vemos que Moisés atravesó esta situación bien difícil en su vida. Y cuando alguien atraviesa este tipo de situaciones en la vida, en donde hay un padre ausente, y ahí me quiero enfocar en esto, hay consecuencias en la vida de las personas. Si usted se ha criado junto a su familia, si usted se ha criado con un padre a su lado, un padre que lo ha amado, que lo ama, que lo respeta y que lo valora, que lo valida, entonces probablemente usted es una de las personas más agraciadas, porque usted es parte de una familia bien constituida. Pero lamentablemente no todo el mundo pasa por ese tipo de situaciones. Hoy nos encontramos con una vida en la sociedad tan alejada de Dios, entonces, donde se dan tanto tipo de situaciones diferentes, donde se dan separaciones, divorcios, en donde se dan olvidos, y muchos niños nacen sin conocer a sus padres. Son sus madres las que los crían. Y hay que darle un aplauso a ese tipo de madre que se esfuerza, ¿sí? Y en madres esforzadas, valientes, digo yo, porque quizás hayan cometido un error en la vida al ser madres solteras, o sencillamente el error pasó por ser abandonadas por sus esposos. Y de esa manera tuvieron que enfrentar una vida de penurias, de esfuerzos, una vida muy difícil para criar a su hijo, a sus hijos. Hoy lo vemos, esta situación, en la vida de muchísimas mujeres, y lo vemos en la vida de muchísimos jóvenes, niños, que no han tenido la dicha de tener un padre, o si lo han tenido, han sido un padre ausente, así como el padre, creo yo, de Moisés, que desaparece del relato bíblico, en donde como que él no toma compromiso con la situación que se estaba viviendo en ese momento. Había un edicto real donde todos los niños iban a ser ejecutados. Y el que toma una decisión, o la que toma una decisión de protección para su hijo, fue la madre de Moisés. No se lo ve en acción al padre. No sabemos qué pasó. Tampoco yo puedo prejuzgar, ¿verdad?, sin tener elementos, ¿verdad?, y decir, bueno, ese hombre no merece ser llamado padre, porque no sabemos las circunstancias. Pero sí, la revelación bíblica lo declara ausente. Eso podemos afirmar y podemos decir. Lo declara ausente, como se ha visto tan ausentes muchos padres que no han sabido tener el compromiso, la responsabilidad con sus hijos. Yo quiero decir que eso trae consecuencias en la vida de las personas. Y las trajo en la vida de Moisés. Una de las consecuencias que recibió Moisés por ese trauma, vamos a llamarlo así, ¿sí?, fue una tartamudez, dice la Escritura. En donde lo vemos a Moisés, ¿verdad?, argumentando con Dios cuando Dios lo llama a través de la zarza ardiente. Dios lo llama a Moisés para que le sirva y que vaya con su mensaje al faraón, diciéndole que deje salir al pueblo de Israel para adorar a Dios en el desierto. Pero Moisés tenía tan baja estima de que él dice: yo soy un hombre torpe para hablar. Se le atribuye entonces a Moisés que tenía una tartamudez, era tardo para hablar. Bueno,
ese tipo de situación se da mucho en la vida de personas que han sufrido algún trauma en su infancia, que han sufrido el abandono de sus padres. No quiero decir que es esto una regla general, pero sí se da este tipo de situaciones en donde las personas quedan marcadas por la ausencia de un padre. Porque no hay nada más maravilloso, un padre presente en la vida de sus hijos. Un padre que está en los detalles. Un padre que está para animar, para levantar y no para maldecir. Y no para sencillamente decir un día, ah, bueno, qué bueno que estás aquí. Y después al otro día olvidarnos. Todos como padres, yo me incluyo, hemos cometido errores con nuestros hijos. Sí. Uno analiza y mira muchas cosas en la vida pasada, a través de los años, uno va aprendiendo a hacer este ejercicio y nos damos cuenta de los errores que hemos cometido, hermano querido. Y yo creo que todos los padres van a estar de acuerdo con esto. Cometemos errores y a veces consciente o inconscientemente, a veces hablamos cosas, hablamos palabras y también nos olvidamos de validar a nuestros hijos. De decir un día a nuestros hijos, qué bien lo hiciste, aunque fuera algo insignificante que hicieron bien. Pero cuando trajeron un cuaderno con una buena nota y a mostrarnos para hacernos sentir orgullosos de eso, sencillamente miramos así nomás y dijimos, ah, bueno, que si lo hiciste, sí, ok, estoy ocupado. Vamos a buscar otro tiempo. Papá, quiero ir a jugar pelota. ¿No me llevas a tal lugar a jugar pelota? Y entonces, no tengo tiempo hoy. Papá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Fíjate, arreglate con tu mamá. Y entonces la madre pasa a ser el foco de la instrucción, de la enseñanza, del cuidado y del sostén emocional de sus hijos. Toda la carga queda sobre la madre. Y muchos hombres nos lavamos las manos en muchas situaciones acerca de nuestros hijos. Dejamos nuestros compromisos como padre y los depositamos en nuestras esposas, en las madres. Y eso es un error que nosotros como padres tenemos que asumir. Y tenemos que arrepentirnos, yo me incluyo. Porque eso es ser un padre ausente. Y eso marca la vida de nuestros hijos, como marcó la vida de Moisés. No vaya a creer que Moisés estuvo muy feliz en la corte del faraón, siendo que estaba rodeado de privilegios, manjares, educación, un trato exclusivo. Estaba a la par del hijo del faraón. Era un hijo más del faraón. Pero nunca el faraón podía llenar lo que solamente puede llenar un padre. Nunca un padre postizo puede llenar el vacío en los corazones de sus hijos que solamente su padre puede llenar. Faraón también, el segundo padre, por llamarlo así, podría haberle dicho a Moisés un día, te quiero, hijo, porque estaba presente el verdadero hijo de él. Y para no hacerlo sentir mal a Moisés, le decía lo mismo que le decía a su hijo. Moisés, también a ti te quiero. Tú eres mi hijo. Tratándolo de hacer sentir orgulloso. Pero en lo íntimo, en lo interior, Moisés sabía que ese hombre no era su padre. Y eso genera una distorsión emocional, genera una pérdida de identidad en las personas y genera distintos tipos de trauma,
por los cuales Moisés ahora iba adquiriendo, dentro de todos los beneficios que los que estaba rodeado, también una insuficiencia emocional que lo llevó quizás a expresarse mal, o que lo llevó a sentirse con tan baja estima, pensándose inferior. Porque no hay nada mejor que un padre presente que valide a sus hijos para que los haga sentir realmente quiénes son. No hay nada más importante que un padre presente en la vida de sus hijos, no solamente varones, mujeres también, porque ese es otro de los problemas. A veces el machismo hace en los padres que las mujeres no sean tenidas en cuenta y sencillamente sean dejadas a un costado, pero tanto un hijo varón como una hija mujer necesita siempre una valorización, una valorización de sus padres, que le den validez a sus actos, que le den validez como hijas, como hijos, reconocimiento. Eso es verdadera medicina para el alma. Por eso es tan importante para nosotros como padres actuar de esa manera como la palabra de Dios nos indica. No dejar libradas las cosas al azar, sino que constituirnos como padres de lo que realmente Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, es muy importante este tipo de actitud. Tomarla como padres, genuinos, reales. Y si nos toca enfrentar otro tipo de situación, buscar la manera, ¿verdad?, de validar siempre a nuestros hijos. Hijos nuestros o hijos que no son nuestros. Pero siempre un niño, una criatura, necesita esa validación. Siempre necesita un cake de cumpleaños. Siempre necesita una visita a la escuela. Siempre necesita que se le pregunte a su maestro cómo ellos van encaminados. Siempre se necesita acudir a una cita de la escuela. Siempre se necesita hacer algo a favor de sus hijos. Siempre los hijos necesitan ser llevados a determinados lugares para que se puedan entretener. Porque la vida también consiste en que ellos tienen que entretenerse, tienen que aprender a divertirse y a disfrutar de una vida sana. Y qué mejor acompañado de su padre. Porque si no desarrollan ese hábito donde sus padres están presentes, otro va a ocupar el lugar de los padres. ¿Me estoy explicando? Porque esa es una necesidad innata del ser humano, la relación con sus padres. Por eso es que vemos tanta gente con problemas, porque no han tenido esa correcta relación, ese trato de sus padres. Vemos gente resentida, vemos gente atada por el enemigo, vemos gente quedándose inútil, no solamente en el aspecto secular humano, sino también en el área espiritual. A veces vienen a la iglesia, reciben a Cristo en sus corazones, pero hay cosas todavía que no han sabido despojarse, romper. ¿Por qué? Porque ellos han sufrido esto que estamos hablando, y de esa manera entonces están dejándose ellos mismos a un costado, porque nunca han podido desarrollar la identidad que todos los padres tenemos que ayudar a que se desarrollen nuestros hijos. Tercer padre, ya hablamos del faraón. Claro, el día que se levantaba bien Faraón, le decía: Moisés, hijo mío. Pero el día que se levantaba mal, quizás pasaba por el lado y era un desconocido más para el faraón. Huye Moisés. ¿Qué lo llevó a Moisés a tomar esa decisión de enojo, de ira, de matar a un egipcio? Esa es una clásica reacción de las personas con profundas heridas emocionales. Las personas que tienen ese tipo de trauma en su infancia, a lo largo desarrollan una ira contenida.
y pueden parecer muy apacibles por afuera, pero en determinado momento esa ira contenida explota. Por eso la violencia doméstica, por eso la agresividad, por eso muchos crímenes, por eso muchos abusos. ¿Por qué? Niños que han crecido con la ausencia de padres nunca han tenido la oportunidad de aprender de sus padres. Y si no han aprendido de sus padres, no aprendieron a ser hombres. Y cuando les toca a ellos formar sus propias familias, los parámetros que han adquirido no los ayudan y esa ira contenida en algún momento explota. Como explotó en la vida de Moisés. Moisés no se había casado todavía, tenía 40 años, pero sí era una persona reprimida. Era una persona con esa ira de por dentro. Y cuando tuvo la oportunidad, esa ira de salir, lo hizo. Mató al egipcio. Una injusticia, por cierto, lo que se había hecho con el hebreo, al cual maltrató el oficial egipcio. Y entonces Moisés toma justicia por su propia mano, pero con ira. Es la ira clásica de la que escuchamos todos los días, el enojo, la violencia que escuchamos en los medios de comunicación, que mató a su mujer, que mató, que el femicidio, que esto, que la violencia, jóvenes que salen a las calles, que se drogan, jóvenes que son violentos por la sencilla razón de que han perdido su identidad. Y cuando alguien pierde la identidad, hay alguien siempre dispuesto a darle la de él. El padre de mentiras, Satanás, el diablo, siempre él está dispuesto a darle identidad a las personas que sienten que no tienen ninguna. Cuando alguien no desarrolla una identidad, cuando no desarrolla una verdadera filiación con sus padres, cuando no hay una armonía familiar, cuando hay desavenencias, cuando hay conflictos, cuando hay gritería, cuando hay complicaciones, problemas, cuando hay engaños, cuando hay abusos, mentiras en un hogar, en una familia, entonces esa criatura, ese niño, ese joven va creciendo enfermo. Dele gracias a Dios si usted ha tenido una familia ordenada. ¿Cuántos alaban al Señor? Demos gracias a Dios si en los hogares donde hemos crecido, de alguna manera con sus errores, pero la paz, la armonía, el respeto, la validación estuvieron presentes con nosotros. Hermanos queridos, a nuestros hijos tenemos que valorarlos. Por insignificante que sea, un niño de 3, 4, 5 años que viene, que hizo con su plastilina algo. ¿Sí me explico? La plastilina, sí. A uno le parece insignificante, ¿verdad? Pero para él es muy importante. Él logró una obra de arte con sus manos. Por eso se los trae a usted, para que lo vea, que lo valore y que le diga: lo hiciste muy bien, hija, lo hiciste muy bien, hijo. Y eso es algo que llena el corazón, que llena el alma. Pero muchos no han tenido la oportunidad de escuchar eso de sus padres. Porque no les ha importado un comino lo que sus hijos hacían. Y cuando sus hijos venían y se decían algo: papá, me pasa esto, mira, yo no tengo tiempo hoy. O aquello. Eso es veneno para el alma. Eso es un limitante. Eso es castrar a una persona emocionalmente.
Eso es postrar a la persona, y no solamente postrarla en el momento, sino que sembrar una semilla de baja estima, sembrar una semilla de destrucción, una bomba de tiempo en el corazón de jóvenes que tarde o temprano se manifiesta, como lo vemos en esta sociedad que nos toca vivir, en donde sale gente a la calle y rompe todo, quema todo, se droga, venden droga, cometen crímenes violentos, hacen y deshacen a gusto y antojo, y pretenden ellos también ahora recibir justicia, y ellos creen que porque ellos han sufrido tienen que entonces hacer sufrir a la sociedad. Pero quiero decirle, hermanas, hermanos, amigo que esté mirando, que si usted ha sentido esa motivación, ese enojo, esa ira, hay un solo culpable, que no es Dios, ni tampoco su padre, su madre, porque nuestros padres a veces en su ignorancia, en el buen término lo digo, en su falta de conocimiento, hemos todos también cometido errores, pero acá la culpa la tiene uno solo, y ese se llama Satanás, el diablo, que vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo dijo que Él había venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Esa es la solución. Jesucristo es el que cambia hogares, corazones de hombres y de mujeres insensibles, duros. Quizás usted tuvo un padre muy duro, una madre muy dura. Quizás usted creció en un hogar donde se hacía diferencia, que un hijo era más valorado que otro. ¿Recuerdan David? Era el menor de sus hermanos, y su padre Isaí no le tenía tanta consideración con él. Cuando llegó el profeta Samuel, buscando el futuro rey de Israel, Isaí no le llamó a David, llamó a todos sus hijos mayores y los presentó con orgullo. Acá está mi hijo más grande, este no es, le dijo Dios a Samuel. Acá está mi otro hijo, este tampoco es. Acá está, tampoco es. ¿No tienes más hijos? Le dijo Samuel a Isaí. Bueno, hay uno por ahí, el más pequeño, el chico de los mandados. No sé si me explico con el término. El que en la casa hace los mandados. Porque el hermano mayor no quiere hacer los mandados. Es el más chiquito, el que tiene que salir corriendo para comprar esto, aquello. El que tiene que limpiar ahí, que se ensució. El que va a dar una mano siempre. Tú lava el carro. Tú voy a comprar esto. Esas diferencias se dan a veces. Yo sé que con ninguno de aquí. Pero se dan. No aquí, repito. Usted es el mejor de los papás, la mejor de la mamá. Amén. Pero este tipo de situaciones es muy común verse. Entonces, todas estas cosas lastiman, dañan, limitan, apocan, embrutecen, como le pasó a Moisés. Educado en la corte de Faraón. Pero en la corte de Faraón se educó a un asesino. A un hombre que mató agresivamente a otro. Y huyó. David no tuvo el valor. Escuche, Moisés no tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de su crimen. Pero el pastor está hablando de Moisés. No hable tan mal, yo no estoy hablando mal. Yo estoy hablando de lo que la Biblia dice. Amén. ¿Huyó o no huyó? Si se hubiese hecho responsable, hubiese dicho: yo maté a este hombre. Pero él no tuvo el valor de enfrentar a su padre postizo, el faraón. Y huyó al desierto. Se manchó las manos de sangre. 40 años en el desierto.
Pero allí la providencia divina, el plan de Dios, le preparó encontrarse con su tercer padre, Jetro, que lo adoptó como un hijo más. Le dio una de sus hijas por esposa. Y le dijo, mira, cuídame las ovejas. No eran ni siquiera de Moisés. Tú me vas a cuidar las ovejas. 40 años haciendo esos trabajitos para otro. El gran libertador. ¿Cuántos alaban a Dios? Claro, él no lo sabía, porque él estaba limitado. Él no tenía identidad. Él no tenía valoración propia, porque nunca nadie verdaderamente lo había valorado. Nunca nadie le dijo, qué gran muchacho eres, qué gran hijo eres, qué inteligente eres. Más bien, muchos no escuchan ese tipo de valoración, sino rechazos, mal humor. ¿Qué haces aquí? Una vez alguien le dijo a su padre, papá, yo te amo, en el teléfono. Quizás esté escuchando quien me lo contó. En el video. Obviamente no doy nombres. Papá, yo te amo, le dijo. Distante su padre, pero por el teléfono le dijo, ya, hijo, ya estás borracho, estás dormido. Triste. Triste. Eso deja dolor en el corazón de las personas. Porque esas expresiones no nacen de cualquiera. Nacen de un padre, de una madre desaprensiva, desaprensivo, de alguien del que uno no espera nunca un rechazo, mucho menos una traición. ¿Quién de nosotros va a esperar que nuestros padres hagan algo injusto con nosotros, sus hijos? Pero a veces se siente, porque esa es la maldad en el corazón del hombre. Y a eso estamos expensas todos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Yo podría hablar de muchas experiencias personales. A veces causan dolor profundo, en donde uno no solo pierde la identidad, sino que se cuestiona. ¿Por qué yo nací aquí? Hay jóvenes que se preguntan, ¿por qué nací en este hogar, en esta casa? ¿Por qué mi amigo, mi compañero de trabajo, de escuela, tiene una familia normal? Y yo no. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Será que yo pertenezco a esta familia? ¿Por qué estoy aquí? Por eso la insatisfacción de muchos jóvenes de permanecer en sus hogares. No se hallan a gusto en ellos. Quieren salir y no saben por qué. Buscan consejo, buscan amistad, buscan una palabra en otros que no son sus padres. Que en definitiva siempre van a ser la mejor ayuda para cualquier ser humano, que tu padre, que tu madre te aconsejen. Con sus errores. Pero en definitiva, ninguna mala intención, tengo la seguridad, va a acompañar a un consejo de una madre o de un padre. Pero muchos quieren huir de sus casas, porque en sus casas no encontraron
lo que necesitaban. Acuden a las drogas. Esa es una de las razones muy fuertes de que hay tantos jóvenes drogándose. Sin saber el propósito de Dios para sus vidas, sin saber que ellos están incluidos en un plan maravilloso, sin conocer el potencial que hay en ellos. Ignorando lo tremendo que Dios puso en su ser, porque han sido bloqueados, han sido maniatados, porque emocionalmente están destruidos, en donde ya no pueden creer, ya no pueden confiar, porque no han sentido el apoyo, no han sentido la comprensión, no han sentido la palabra justa en el momento indicado, la palabra de fortaleza, de consuelo, no la han sabido recibir. Alguien dijo que antes de que los hijos nazcan tartamudos o que sean tartamudos, el problema es que hay oídos sordos en los padres. Cuando hay oídos sordos, entonces hay problemas. El oído sordo es no necesariamente no oír, me quiero expresar mejor, sencillamente ignorar lo que se oye. Ignorar el clamor, el dolor, la angustia, el temor que puede sentir un niño, en donde no puede asimilar todas las cosas de la vida. Los niños muchas veces que nacen en esos hogares tienen que ir aprendiendo y esforzándose qué se quiso decir con esa frase, porque no lo alcanzan a discernir. Y tienen temor que si lo creen literal como lo escucharon, pueden llegar a ser avergonzados aún por sus propios padres. Porque hay hogares donde las cosas se hablan de manera indirecta, con doble sentido. Yo conocí hogares así, en donde que había que ser un experto. ¿Qué se quiso decir con eso? Y esos niños que crecen en esos hogares tienen que aprender a desarrollar ese doble sentido, porque no pueden confiar literalmente en lo que escuchan. No sé si me estoy explicando con esto. A lo mejor lo va a entender mejor aquel que le pasó. Quizás usted en alguna oportunidad escuchó algo, no estoy hablando de su casa, escuchó algo de los compañeros, de los amigos, que dijeron algo que usted tuvo que aprender a discernir. Y usted se queda callado la boca porque no entiende, no alcanza a entender lo que esa frase, ese comentario significa en realidad. Y usted no pregunta para evitar el ridículo. Y eso es limitante, por eso hay que preguntar siempre. Pero no le pregunte a la amiga, al amigo que le va a dar un falso advice. Pregúntele a sus padres. Amén. Entonces, eso genera una deformación del carácter. Genera una falta del desarrollo de la identidad. Lo que le pasó a Moisés. Se sentía nada. 80 años ahí en el desierto. 40 años en el desierto, 80 años. Hasta que llega una voz que le habla desde una zarza ardiendo. ¿Cuántos alaban al Señor?
¿A cuántos de nosotros no nos sorprendió Dios con su maravillosa presencia, haciéndonos sentir que para algo valíamos? Amén. Quizás no lo recibimos de nuestros padres, no porque hayan sido malos, sino sencillamente no lo supieron hacer. Porque yo estoy seguro que ninguno de nuestros padres tuvieron la clara o mala intención de provocarnos un daño. Algunos, repito, lo hicieron por ignorancia o porque ellos fueron maltratados de esa misma manera y eso se transformó en un círculo en nuestra familia, en nuestra ascendencia, que se repite vez tras vez. Pero en el nombre de Jesucristo hay que romper con todos esos malos círculos. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué triste. Y Moisés, allí, escuchando la voz de Dios, se sentía todavía insignificante. Yo no puedo hacer nada. No me siento suficiente. Soy tardo para hablar. Gloria a Dios. Léalo en el capítulo 3 de aquí del Éxodo. No lo vamos a leer todo, es muy extenso, pero léalo, analícelo. Y cuando analiza la Escritura, en algún aspecto usted se va a dar cuenta que puede identificarse con los personajes de la Biblia. Intente de ese ángulo y el Espíritu Santo le va a estar hablando a usted. Moisés no tenía el desarrollo de su identidad. No tenía ninguna. No tenía propósitos para su vida. Como no la tiene el joven que anda en la calle, que se reúne en la esquina con amigos, que se droga, que se emborracha, o que anda para aquí y para allá pensando que de esa forma está disfrutando la vida y no hace ni más ni menos que sufrirla. No hay ningún disfrute en esa forma o estilo de vida. Por eso es que tantos buscan los entretenimientos y las diversiones para alejarse de la realidad. Otros buscan las drogas para huir de su triste realidad, para huir de su despersonalización, para huir de la forma en la que están viviendo, porque para ellos no hay incentivos, porque para ellos no hay nada. Por eso sucede lo que sucede, hermana y hermano. Y si no es Cristo que obra en sus vidas, si no es Cristo que se manifiesta a ellos, nada lo puede solucionar, nada lo puede arreglar. Las escuelas no lo pueden hacer, las universidades tampoco, las autoridades, las buenas intenciones del gobierno jamás van a poder ayudar a superar ese tipo de situación del alma. El único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que tener Moisés un encuentro con Dios y cambió. Dios le habló. Yo creo que ahí entendió Moisés que después de haber experimentado un padre ausente, biológico, después de haber experimentado otro padre quizás medio hipócrita, aunque era el faraón, y después de haber experimentado a Jetro, que la única relación que tenía con su yerno o su hijo adoptivo, vamos a llamarlo así, era la del trabajo. Mira, te di a mi hija por esposa, no me tiene que trabajar aquí. Era trabajo y trabajo y más trabajo. Esa era la relación que tenía con Jetro. Y era un sacerdote de Madián. Otro día vamos a hablar de ese sacerdocio. Pero el tema es que este tipo de relaciones habían hecho de Moisés lo que encontramos hasta los 80 años. Una persona sin identidad. ¿Por qué?
porque 80 años de su vida parecían como que habían sido desperdiciadas totalmente. Pero en el plan de Dios nada es un desperdicio cuando alaban al Señor. Amén. Porque Dios de lo malo sabe sacar lo mejor. Es que en Moisés había un gran potencial como lo hay en ti, hermana y hermano. Dios te ha dado gracia, te ha dado talento, y a pesar de lo que el diablo ha intentado hacer en nuestras vidas, en tu vida, a pesar de lo que has sufrido, lo que has padecido, de los rechazos, de todo lo que has sufrido, de las discriminaciones, de la indiferencia, a pesar de todo eso que has vivido y de la falta de propósito que has sentido, yo quiero decirte que Dios puso algo muy grande dentro tuyo. Y eso es lo que Él va a sacar para afuera. ¿Lo quieres? Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Yo no sé qué hora es, porque no están arreglados los relojes todavía con el cambio de hora. ¿Qué hora? 3:20. ¡Ay, Señor Jesús! Póngame en penitencia, hermano. Voy a tener que ponerme en disciplina. Me pasé la hora, ¿verdad? Yo te digo hoy, hermana, hermano, tómate de la mano del Señor. Y si algo te puede decir de esta humilde posición, y tenemos un Padre Celestial que nos da su identidad. Y si has sentido el rechazo de tus padres, de tus hermanos, de tu familia, tenemos un Padre Celestial que está con nosotros, que nunca se ha olvidado, que siempre ha estado al tanto, siempre se ha ocupado de nosotros, cuando a nosotros nos parecía que nadie nos miraba, que nadie se interesaba, que a nadie les importábamos. Ahí estaba Dios. Ahí está Dios. Como pastor te digo que Dios es tu Padre Celestial. Él es el que nos da la verdadera identidad. Amemos a nuestro Padre Celestial, porque Él ya nos amó a nosotros primero. Le ha dado a su Hijo por nuestras vidas. Adoremos, alabemos al Señor. Vamos a estar orando en esta hora, ya nos hemos extendido demasiado. Pero vamos a orar también por los amigos que están viendo el video. Tómate de la mano del Señor Jesús. Recibe a Cristo en tu corazón. Cuando recibes a Cristo, también vas a recibir al Padre. El Espíritu de Él está allí en tu vida cuando le recibes. El que recibe a Cristo también recibe al Padre, porque donde está el Señor Jesús está también el Padre Celestial. Gloria a Dios. La maravillosa Trinidad Divina no trabaja sola, cada persona de la Trinidad. Trabajan en equipo, en conjunto. Un solo Dios, 3 personas. 3 personas, un solo Dios. Ahora recibe el Señor Jesús. Dile, yo te necesito, Señor, porque mi vida está hueca, vacía. Porque no sé cuál es el propósito de esta vida. Quizás para ti se han pasado los años, como le pasó los años a Moisés. 40 años en el desierto, 40 años en la corte del faraón, 80 años y nada sucedía. Nada inusual. Los días eran todos iguales. Quizás estás sintiendo eso, que los días se te pasan y son iguales. Cuando tenemos un Dios que hace nueva todas las cosas, cada día, un día diferente, un día maravilloso, un día donde vamos descubriendo los propósitos que Él diseñó para nosotros. ¿Lo quieres? Recibe ahora a Jesús en tu corazón. Y si tú, hermana, hermano, todavía estás padeciendo
estos resabios del pasado, estas situaciones tristes que a veces nos toca describir con dolor, no causa ninguna placer hablar de olvidos, rechazos, indiferencias. Pero es algo que hay que hablarlo porque hay que describir estas cosas para dar lugar a la solución. Y de eso sí nos causa placer decir que solo Jesucristo es la solución. Recíbelo hoy. Recíbelo hoy. ¿Te ha tocado sufrir? ¿Han abusado de ti? ¿No te valoraron? Nunca nadie te dijo, hija, hijo, lo hiciste bien. Una vez, un programa de un evangelista americano de televisión recibió un deportista. No voy a dar el nombre, pero un deportista famoso. Y vino con su padre. Y en la plática, el padre le dijo a su hijo ahí delante de las cámaras que lo valoraba mucho al hijo y que lo amaba. Y este deportista famoso se puso a llorar delante de las cámaras porque dijo: es la primera vez que oigo de los labios de mi papá que él me está reconociendo, que me está validando. El padre también se puso a llorar, se abrazaron en la cámara. Pasaron años y nunca había oído hablar este joven deportista de que su padre sentía eso por él. A veces nosotros los padres somos duros de corazón y pensamos que una valoración puede ser una señal de debilidad. Nada más lejos que eso. Una valoración es una señal de valor, de valentía, cuando se lo transmitimos especialmente a nuestros hijos. Tenemos que aprender a ser mejores padres. Usted, como yo, también tenga que decir perdón, Señor, y perdona a nuestros hijos. Perdona a tantos y a tantas que están allí, que de alguna forma o de alguna manera se han sentido desconsiderados, no valorados. De tantas cosas nos tenemos que arrepentir. De palabras agresivas, de las indiferencias, del desamor, de tantas cosas. Cómo me arrepentí un día, y con esto termino, cuando por mi trabajo no pude ir a una graduación de uno de mis hijos. Me arrepentí tarde. En ese momento pensé, dije, bueno, no es la universidad, era el curso, el high school,
hace muchos años ya de eso. Pero era una graduación. Mi hijo tuvo que estar solo ahí. Tenía trabajo que hacer. Yo no me olvido. Yo creo que mi hijo tampoco. Si me estás viendo, hijo, perdón. Perdón. Vamos a orar. Darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es tan bueno. Siempre Él los validó. Desde el momento en que respiramos el aliento de vida, en que respiramos por nuestras narices saliendo del vientre de nuestras madres, recibimos eso como una validación divina a la vida que comenzamos. Siempre ha estado el Señor con nosotros. Hay enfermos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu maravilla, por tu inmenso amor, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Perdona nuestros pecados. La sangre de Jesús nos limpia todo. Recibe aquel ahora el que abre su corazón a ti, Señor. Recíbelo. Y Señor, Él te recibe a ti, entra en sus vidas, cambia, transforma, haz nuevas criaturas, Señor. Cambia hogares, familias, ahora en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, aleluya. Sana a los enfermos, porque esa es tu promesa, que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres el maravilloso, el más grande, el todopoderoso, el más amoroso, el Padre celestial. Tomamos identidad en ti, Señor. Somos tus hijos. Nos has, Señor, recibido como hijos a través de Cristo. Gracias, Padre. Declaramos salud ahora en los cuerpos. La enfermedad se va en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Sí, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos con la maravillosa paz del Señor Jesús. Recuerden, pueden ir a la página del Pastor Carlos de Betalla. Vamos a instalar el video. También en la página, en el canal de YouTube, Iglesia al Reino. Ahí también va a encontrar las predicaciones y los distintos videos de enseñanza. Bendiciones a todos.